quiénes son los invitados del día de hoy, Lisa. Sí, Milton, estará con nosotros Pamela Aguirre. Ella es abogada constitucionalista para analizar cómo va tomando curso y se va configurando este pedido de juicio político a Guillermo Lasso, ahora en manos de la Corte Constitucional. La jueza ponente Teresa Núquez tendrá que presentar su proyecto de dictamen una vez que ha recibido la información no completa por parte de la Asamblea. También va a estar con nosotros el nuevo coordinador de la bancada de Pachakutik, el asambleísta Mario Ruiz, para hablar de la posición que va a tener Pachakutik respecto del proceso de juicio político al presidente Lasso. Empezamos con el desarrollo de la información. Bueno, les y amigos, un poco antes de las 10 de la noche de ayer domingo, las autoridades empezaron a informar lo que estaba ocurriendo en Alausí. El deslizamiento de tierra se había producido al final de la tarde, dejando a varias viviendas sepultadas, especialmente en la zona de Pueblo Viejo. La policía y los bomberos del cantón siguen en las labores de rescate de la zona afectada. Hay muchos videos que han sido compartidos en redes sociales, Milton, por periodistas, por habitantes de Alausí, que dejan ver la magnitud de la tragedia, ¿no? En medio de la oscuridad y con linternas en mano, decenas de personas se volcaron a ayudar en esta labor de búsqueda de ciudadanos que quedaron atrapados entre los escombros. Así es, ya hay algunos reportes de más de una decena de fallecidos y también varias personas que todavía no han sido localizadas. Hay una intensa búsqueda a esta hora y por lo menos 250 familias han sido afectadas, 60 viviendas habrían sido destruidas. Vamos ahora a contactarnos con Jonathan Quesada. Él se encuentra en Alausí para actualizarnos información ya a esta hora de la mañana. Jonathan, buenos días. Feliz, estimado Milton y amigos televidentes, muy buenos días. Sí, efectivamente, un verdadero drama es lo que se vive acá en Alausí. En este momento ya se encuentran personal de rescate nuevamente en las labores de búsqueda en este movimiento de masa que se produjo acá a partir, como tú bien lo mencionabas, Milton, a partir de las 10 de la noche. Durante toda la madrugada nosotros hemos estado en esta zona y hemos podido verificar la recuperación de cuerpos y también el trabajo que ha generado los diferentes miembros de rescate que se encuentran aquí en esta zona. A esta hora, el ministro y personal del municipio y del COE de aquí de Alausí cantonal se encuentran reunidos. Durante esta madrugada también hemos podido nosotros observar el trabajo que se ha venido realizando por parte del personal de rescate, quienes han ingresado hasta la zona. Son alrededor de unos 150 metros lineales de masa que se ha movido hasta esta zona. Mientras nosotros hacíamos este recorrido, hemos podido constatar que la ciudadanía nos mencionaba que ya tenían conocimientos, que se había hecho ya varios estudios acerca de esta falla geológica que existía acá en esta zona del Nuevo Alausí. Como se ve a mi fondo, es la zona afectada. Nuestra compañera Mercedes Chávez, corresponsal acá en Riobamba, ha preparado una nota al respecto. Veamos. Lo que tanto se temía sucedió. El movimiento de masas en Alausí hizo que parte de la montaña cediera, cubriendo a zonas pobladas. No se conoce la totalidad de personas desaparecidas. No tenemos tampoco certeza de cuántas personas podrían estar aparentemente enterradas. De Nuevo Alausí, el barrio Pircapamba, todo eso es el que está tapado, todo el estadio, todas esas cosas. Bajo la tierra, cuando no se veía nada, era tapado totalmente. Las unidades de ayuda inmediata se sumaron a los trabajos de los colonos, logrando hasta el momento el traslado de 11 personas hasta diferentes casas de salud tras ser rescatadas. Se trabajó como 3 horas, más 4 horas para rescatar a la señora. Se apuntaló las paredes, la casa de 3 pisos que se cayó y estaba dentro la señora de las ruinas y logramos sacarla. Aproximadamente 70 viviendas han sido sepultadas. La desgracia pudo haber sido mayor.
En cuanto al desenlace de afectados, y es que durante el domingo habitantes de la zona que ahora están bajo tierra evacuaron hasta zonas seguras. Más o menos era a las 9 de la noche que sucedió eso. Y yo apenas avancé a escapar, faltando unos 15 minutos nomás. Tuvimos que sacar, estábamos sacando las cositas y avanzamos. Teníamos puertita arrendada acá en el centro y nos avanzamos a escapar. Si no, también nosotros éramos. Pero para todo creo que es Dios que no todavía nos prestado la vida. Pues, entonces... Las ayudas también empezaron a llegar, al igual que personal de otras provincias. Y es que la magnitud de esta desgracia sobrepasa la imaginación. Bueno, era el reporte de Jonathan Quesada, nuestro corresponsal, que se ha trasladado desde Guaranda, ¿no?, para darle cobertura a este tema, una tragedia, Milton, de la que incluso, pues, recordemos, un tiempo atrás, un mes atrás, se habrá declarado una alerta amarilla precisamente por los riesgos, ¿no?, ya por ciertos deslizamientos de tierra que ayer terminaron, repetimos, en tragedia, cuando viviendas han quedado sepultadas, vehículos, hay labores de búsqueda y rescate, hay personas ya heridas, otras que han sido ventajosamente rescatadas, pero que están en hospitales, en centros de salud, evaluándose en este momento. Jonathan Quesada nos informaba en vivo y claro, obviamente hay que entender que son condiciones difíciles para transmitir. Jonathan Quesada es nuestro corresponsal de Guaranda, que logró trasladarse la madrugada hasta la zona de Alausí. El reportaje lo elaboró Mercedes Chávez, nuestra corresponsal en Riobamba, que también está cerca del punto y recogió todo lo que ocurrió durante la noche y madrugada de hoy. Hay muchos cuerpos de bomberos de diferentes ciudades que han sido movilizados. A las 3 de la mañana salió un contingente del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga, por ejemplo, el contingente del Cuerpo de Bomberos de Guaranda, que salió anoche mismo, y varias ciudades que siguen enviando todo su contingente de apoyo para las tareas de remoción de escombros, localización y rescate de víctimas de esta tragedia. Así es, Milton, se ha dispuesto que viajen los equipos USAR, que son equipos especializados de bomberos en búsqueda y rescate. Salieron esta madrugada a 4 de la mañana también un grupo de Guayaquil, salió otro grupo de Cuenca, así que se suman especialistas, ¿no?, de distintos puntos del país, quizás no solamente de las zonas inmediatamente cercanas, sino de otros puntos que ya se prevé pues estén llegando en las próximas horas para sumarse a estas labores que resultan complejas y donde el tiempo pues apremia. Sí, así es. El Cuerpo de Bomberos de Quito, por ejemplo, informa 32 efectivos, 5 vehículos paramédicos, drones y canes que ya se han dirigido hasta la zona de esta falla geológica. Nos decía nuestro corresponsal Jonathan Quesada que ya se había hecho un estudio y se había anticipado que esta era una zona en el Nuevo Alausí, una falla geológica, y lamentablemente, miren ustedes, termina con esta tragedia. Esto por la presión de las lluvias, además de varios días que tenía la zona de Alausí, la zona de Chunchi, en la provincia de Chimborazo. Sí, como ya lo hemos dicho, vamos a seguir informando sobre este tema, sobre esta tragedia. Milton, tenemos nuestros equipos desplegados y ver cuál es la evaluación que hacen una vez que ya está el ministro de Transporte y Obras Públicas, el director también de riesgos, para ver cuáles son los datos preliminares, qué es lo que se va conociendo ya a medida que se avanzan en estas labores de búsqueda y rescate, ¿no? Y también ya me imagino, se monitorea la zona, iremos informando a medida que se vayan generando mayores datos, mayor información de este tema. 7:13 y el efecto del invierno sigue produciéndose también en la costa. Por ejemplo, varias zonas de la vía Juján-Babahoyo siguen inundadas tras el desbordamiento del río Quilintombo y el Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Los moradores aseguran que al no contar con alimentos salen a la carretera a empujar carros para obtener dinero y así poder comprar comida. Increíble. En total son 4 tramos en la ruta de esta provincia donde los conductores hacen una parada obligatoria al ver que la vía está cubierta de agua. Los choferes continúan expresando su malestar ante esto, en lo que dicen pues no ven solución. Y también las intensas lluvias inundaron varias calles del cantón Salitre de la provincia del Guayas. Por esta razón, algunos locales comerciales no han abierto sus puertas. Los salitreños piden a las autoridades que el sistema de alcantarillado sea revisado y que los alimentos puedan llegar pronto a las zonas alejadas donde no es fácil ingresar. Los moradores también temen que se registre un brote de enfermedades, por lo que solicitan a las autoridades que tomen las acciones
pertinentes de prevención en ese sentido, ¿no? Sobre todo ahora que hay brotes, Milton, de leptospirosis, hay dengue, chikungunya, por mencionar algunas de estas enfermedades que son propias del invierno. Sin duda. Además, en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Quinindé, la afectación por la temporada invernal ha dejado decenas de agricultores con muchas pérdidas. Los trabajadores contabilizan que en total 100 hectáreas han resultado afectadas por las intensas lluvias. Las autoridades han reubicado a 15 familias y 5 viviendas quedaron destruidas. También se reportan pérdidas en el sector ganadero. Miren las imágenes. Definitivamente increíble lo que va dejando a su paso este invierno muy fuerte que están soportando, sobre todo en la costa ecuatoriana, pero ya veíamos que también la sierra no está exenta de sufrir las consecuencias de este temporal invernal. Claro, además hay estas predicciones, Liz, amigos, de que en el segundo semestre del año podría presentarse un fenómeno del Niño. Hay un incremento inusual en la temperatura del mar en la zona del Perú, en la zona frente a las costas del Perú, la zona norte del Perú. Bueno, 7:15, pausa. Pausa, panorama preocupante sin duda, ¿no? Para el país en este tema que tiene que ver con el clima. Vamos a una pausa y ya regresamos. Totalmente. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, presentó en la Corte Constitucional el fin de semana los argumentos de defensa del jefe de Estado por el pedido de juicio político en su contra. Son más de 90 hojas que serán revisadas por la jueza ponente Teresa Núquez Martínez. Alberto Luna nos cuenta más. El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, acudió la tarde de este sábado a la Corte Constitucional para presentar la ponencia que contiene los argumentos de defensa del presidente Guillermo Lasso ante la solicitud de juicio político presentada en su contra. Contiene todo lo que son los fallos de la solicitud presentada por los asambleístas, así como todas las violaciones al debido proceso y las diferencias entre lo que es un proceso de juicio político a una autoridad pública y las diferencias con la del presidente de la República. Son en total 92 hojas entregadas a la Corte Constitucional. Por ejemplo, uno de los argumentos expuestos es que el presidente de la República no es responsable por las acciones ilícitas de ministros o delegados. Se tiene que considerar que la conducta en temas penales de los ministros, ellos son responsables exclusivamente. ¿Por qué tiene que ser el presidente responsable de los actos que cometen los ministros? Esto es una barbaridad y en realidad termina siendo esto una payasada. El pedido de juicio político contra el jefe de Estado será revisado por la jueza constitucional Teresa Núquez Martínez. Así quedó establecido tras el sorteo que se desarrolló el viernes de manera pública y transmitido en vivo por la Corte Constitucional. Este sorteo ha sido realizado con todas las garantías de transparencia y en ese sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones. De acuerdo a lo que establece la ley, la jueza ponente tiene un plazo de 3 días que se cumplen el lunes para presentar el proyecto de dictamen de admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Pero finalmente será la Corte, los 9 jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso. Para que la Corte Constitucional dé luz verde a este pedido se requieren al menos 6 votos. El sorteo se desarrolló 2 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, admitiera a trámite la solicitud de juicio político contra el jefe de Estado. Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente apegada a la Constitución. Una vez que la jueza presente su ponencia, el presidente de la Corte Constitucional tendrá que convocar al pleno de ese organismo para la votación. El plazo que tiene la Corte para emitir su dictamen es de 6 días, por lo que a mediados de la semana entrante se conocerá si el pedido de juicio político contra el presidente Lasso pasa el filtro de la Corte Constitucional o se archiva. En otro tema, durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que en Ecuador no hay oposición política, sino depredación política. Estas declaraciones se producen en medio del trámite de juicio político en su contra.
El encuentro se realizó este 25 de marzo en Santo Domingo, en la República Dominicana. Tuvo la misión de lograr resultados concretos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria, transformación digital y arquitectura financiera. Hay quienes que solo quieren desestabilizar la democracia. No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. En el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados, llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización. A propósito, un nuevo error cometió la Asamblea Nacional en el proceso con el que se busca iniciar el juicio político al presidente de la República. No se entregó el expediente completo a la Corte Constitucional y tras un pedido de la jueza ponente Teresa Núquez se lo hizo la tarde del sábado 25. El expediente que el legislativo entregó el viernes 24 de marzo al organismo estaba incompleto y es por eso que la jueza ponente Teresa Núquez envió un escrito para que se ingrese la documentación completa. No obstante, la Asamblea solicitó una prórroga para la entrega hasta las 18:30 del sábado y en la página de la Corte Constitucional ya consta este expediente completo. Amigos, bienvenidos. En un programa reciente vimos un gráfico muy parecido a este del déficit del sector público no financiero, es decir, de todo el gobierno. Y el déficit es rojo cuando tiene más gastos que ingresos y por lo tanto el gobierno se endeuda, y es azul cuando el gobierno tiene más ingresos que gastos y por lo tanto ahorra. Y algunos de los mayores déficits fueron en años en que el gobierno tenía altos precios del petróleo y se gastó todos los ingresos petroleros y mucho más, por lo que acabó contratando más y más deuda todos los años desde el 2009 hasta el 2021. El problema es que los déficits son mucho más grandes que los superávits, lo que significa que el país se endeudó fuertemente en este siglo. Porque si sumamos los déficits entre 2009 y 2021, llegamos a la absurda suma de 65.750 millones de dólares del año 2022, que es lo que el gobierno acumuló en déficits en esos años. Y eso es, ni más ni menos, el aumento de la deuda pública en ese periodo. Por eso es una buena noticia que el 2022 tuvimos un superávit de 9 millones, algo pequeño, pequeñito, pero que rompe con una línea de vivir al fío y cada vez más endeudados. Muchas gracias. Economía para todos.